¿Cómo están? Dios le bendiga. Muy buenas noches. Les saluda el hermano Belker Ebalú y estamos contentos de poder estar con ustedes un día más en la emisión de un programa más de Nacidos con Propósito, siempre por la señal de ABN Radio. Le damos la bienvenida nuevamente a todos nuestros hermanos y amigos. Y el día de hoy tenemos un súper programa porque tenemos también un súper invitado que ya le vamos a contar un poquito más después. Así que no sin antes queremos pues animarles a ustedes que se conecten, que puedan interactuar con nosotros, que nos puedan llamar y que puedan seguirnos en las diferentes plataformas de redes sociales que tenemos, como es Facebook, en ABN Radio Facebook, ABN Radio YouTube e Instagram y TikTok. También estamos saliendo en vivo y en directo en nuestra página web tv.abn.pe. Voy a repetirlo para que ustedes puedan ahí registrarlo. tv.abn.pe. Estamos saliendo en vivo y en directo desde Lima, Perú, 7 de la noche, en una hora puntual. Y el día de hoy tenemos un programa muy interesante, muy relevante para nuestra coyuntura actual a nivel del mundo, a nivel mundial. Y es el título del día de hoy de nuestra emisión de este programa se llama Jerusalén o el Estado de Israel. ¿Por quién debe de orar la iglesia? Amén. Siempre estamos acostumbrados a que en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, en nuestras denominaciones, siempre separar un momento para la oración para Israel, ¿verdad? Para el pueblo escogido por Dios, a quien nosotros también queremos, amamos, le deseamos lo mejor. Obviamente la Biblia es clara cuando dice que la salvación de los gentiles proviene de los judíos. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro maestro divino, procede de este linaje y tenemos los mejores deseos y bueno, vamos a ver ahora a través de ese desarrollo de este programa si podemos seguir orando por esta nación, qué cambios ha habido a través del desarrollo de la historia. Y para esto tenemos ya a nuestro invitado especial con nosotros, el pastor, profesor y teólogo Néstor Díaz, quien recibimos muy alegremente. Que Dios le bendiga, siervo de Dios. Un placer para mí estar aquí con ustedes, de verdad es un gozo, un momento muy especial en que podemos estar compartiendo y por supuesto que sí, será una bendición poder hablar de estas temáticas que son tan interesantes. Amén. Muchas gracias. El pastor nos estamos conectados desde República Dominicana. ¿Qué hora es por ahí? Desde Nueva York. Ah, perdón. Desde Nueva York. Desde Nueva York. Pero sí, él es de República Dominicana. Sí, soy dominicano. Dominicano. Tremendo, tremendo. Últimamente desde ese país están siendo muy bendecidos en cuanto a siervos de Dios, pastores, teólogos, maestros, ¿no? Como nuestro pastor Miguel Núñez, Sugel Michelén. Tenemos a varios pastores ahí muy buenos de esa parte de América, ¿no? Centroamérica. Que Dios le bendiga mucho a esa nación. Y ahora tenemos conectados en vivo y en directo con el pastor Néstor Díaz. Bueno, como ya habíamos hablado, estamos en vivo y en directo y si se puede conectarse por nuestro WhatsApp al 926-113-283, 926-113-283. Estamos en vivo y en directo por ABN Radio transmitiendo vida. Este es Nacidos con Propósito y comenzamos ya en el desarrollo de nuestro programa el día de hoy sobre Jerusalén o el Estado de Israel. ¿Por quién debe de orar la iglesia? Y la primera pregunta es, Pastor Néstor, en vista de los últimos acontecimientos que ha experimentado esta parte del oriente del mundo, que es del Oriente Medio, para ser exacto, de la nación de Israel, ¿qué cambió desde el 7 de octubre del 2023 cuando Israel fue sometido a un acto terrorista desde el grupo Hamas? Bueno, realmente no es que haya cambiado mucho. Debo decir que estos conflictos se están dando desde que Israel ha entrado en lo que se conocen las distintas migraciones que se dieron a principios del siglo pasado. Bueno, finales del siglo XVIII, perdón, siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX comenzaron a darse una serie de migraciones y esto llevó a una serie de conflictos que se comenzaron a dar entre la población palestina, que ya se había establecido allí desde muchísimo tiempo atrás, y por supuesto que estos conflictos después se comenzaron a agriar mucho más tras el establecimiento del Estado de Israel. Así que no es que haya pasado algo nuevo
o que algo haya cambiado. Es más bien que vemos esta serie de conflictos y de conflagraciones que simplemente se han mediatizado mucho más que antes. Entonces usted piensa que es justamente la mediación de los medios de comunicación justamente que han sobreexpuesto esta nueva coyuntura de la nación de Israel. Es posible, y de hecho nosotros podríamos hablar de este conflicto. De hecho tiene nombre, Hashishu. Las famosas Hashishu vienen directamente por décadas, bueno, vamos a hablar de 2 siglos prácticamente, porque las migraciones que se comenzaron a dar no se dieron forzosamente después del establecimiento del Estado de Israel. Obviamente el Estado de Israel se estableció con una población que ya había comenzado a migrar porque se estaba promoviendo a través de este movimiento sionista que se dio en plena diáspora y que no tuvo a la Shoah, que es el nombre con el que se le conoce al Holocausto, como el móvil. Más bien fue ya el último elemento de propaganda necesario para poder entonces promover que los israelitas pudiesen regresar, en este caso los judíos, pudiesen regresar a su tierra. De hecho, si mal no recuerdo, esta promoción se estaba haciendo desde el siglo XVII. Uno de los primeros que le había dicho a los israelitas, después de haberlos recibido en una migración que recibieron desde Holanda, se fueron a Inglaterra cuando triunfó la Revolución Puritana, y uno de los primeros que le propuso a los israelíes que pudiesen volver a su tierra fue Oliver Cromwell. Así que esta propuesta no es algo que viene, claro, no es algo que proceda de los protocolos de Sion, entre comillas, ¿verdad? Sino que ya tenía ese plan, se tenía ese deseo de poder otra vez regresar a esa tierra de la que habían sido expulsados tras la segunda revuelta judía que tuvieron con el emperador Adriano en el siglo II después de Cristo. Luego tú sabes que hubo presencia judía, nunca la presencia judía desapareció de esa tierra. En las cruzadas, sobre todo, todavía tú tienes presencia judía, no con tanta afluencia, pero el proyecto de migración ya se convirtió más que todo en un proyecto que nació de forma ideológica y luego se convirtió en un proyecto político que terminó siendo amparado por las Naciones Unidas. Entonces prácticamente ahí tú tienes esa raíz del conflicto, porque cuando viene este pueblo, muchos de estos migrantes comenzaron a establecerse en los famosos kibbutz, prácticamente comenzaron a tener conflictos con los autóctonos por una serie de razones, incluyendo entre ellas elementos religiosos, y también porque parece que había un apoyo mucho más marcado hacia Israel, debido al tema de que el holocausto nazi todavía estaba muy presente en la memoria de la gente, y por esa razón fue que se les dio como este apoyo, en cierto modo moral, político, por un elemento religioso. Obviamente también ahí entraría el dispensacionalismo, que en ese tiempo estaba muy en boga. Eso va llevando a esa convicción de que Israel como pueblo elegido tiene que ser apoyado, que ver en las guerras que iban a tener con los vecinos una suerte de intervención milagrosa, hacer una propaganda religiosa de esas guerras. De hecho, yo conozco gente que en algunas congregaciones, pastores, estoy diciendo pastores dentro del campo pentecostal, que oran para que Israel gane sus batallas, y también utilizan el ejemplo de Israel en sus tácticas militares como una suerte de táctica espiritual para enseñarle a la gente cómo hacer guerra espiritual. O sea, una exageración que lleva a esos elementos, obviamente porque desconocen el campo geopolítico, sobre todo. Súper interesante porque, claro que sí, yo como pentecostal, y obviamente no sé si eso viene arraigado en una cultura o en un idealismo en cuanto a Israel, y al menos yo personalmente me emocionaba cuando escuchaba o veía un documental de la Guerra de los 6 días, ¿no? Como que mi interior ya quería pues alabar a Dios, ¿no? Y bueno, siempre ha habido esa cultura dentro de mi congregación pentecostal, justamente esa idea, esa idealización del pueblo, de la nación de Israel. Y bueno, y le digo justamente desde el 7 de octubre del 2023 porque particularmente comencé a cuestionar algunas decisiones del Estado de Israel. Justamente el 7 de octubre se le reconoce o se asemeja como su 11 de septiembre, ¿no? Al igual como una analogía del 11 de septiembre de los Estados Unidos, el 7 de octubre de Israel. Hay muchas especulaciones, justamente personas que han pertenecido al servicio secreto de la nación de Israel, obviamente han salido posteriormente a decir que
parece que había un plan, un acuerdo adrede que permitieron tal vez este, este acto muy triste que también se puso en los medios de comunicación y en las redes sociales. No faltaron los videos muy explícitos. Incluso hubo una mujer adulta que fue eliminada desde su plataforma de Facebook en vivo. Obviamente son actos que debemos de condenar, pero ¿por qué cree usted, y ya, aunque ya lo respondió en cierta parte, pero por qué cree usted que la Iglesia, al menos en esta parte de Occidente, parece que legitimiza cualquier acto de la nación de Israel por encima o al menos de una crítica? Ujú. Porque confunde al Estado de Israel con el pueblo escogido de Dios, por esa razón. Hay una suerte de idealización del Estado de Israel, muchas veces impulsado por esta lectura dispensacional que se hace a ciertos eventos, y eso ha llevado directamente a que no se analice correctamente a la nación, o en este caso el conflicto como tal. Porque recuerden que cuando nosotros hablamos de la iglesia, del pueblo elegido del Señor, cuando nosotros hablamos de pueblos elegidos del Señor, tenemos siempre que pensar no en el tipo, sino en el antetipo. Israel es un tipo. ¿De qué? De un antetipo, que es el cumplimiento. Israel es la sombra de la realidad. La realidad es la iglesia. Hay que decir que la iglesia es la nación escogida. Así lo dice directamente el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:9, cuando dice: el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ves? El concepto de pueblo escogido es aplicado a la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? La unión de judíos y gentiles, pero judíos creyentes y gentiles creyentes. No todos los judíos son escogidos, no todos los gentiles son escogidos, ¿te das cuenta? Sino que de los escogidos de los judíos y de los escogidos de los gentiles, un remanente de los judíos y un remanente de los gentiles, Dios derrumba la pared de separación intermedia y los une en un solo pueblo. Ellos son el verdadero cumplimiento, el verdadero Israel, judíos y gentiles, la iglesia del Señor. Y cuando tú tienes esa visión, como que se derrumban las barreras, porque ahora tú puedes pensar no solo en los judíos como necesitados de oración, sino también en los palestinos. ¿Por qué? Porque entre los palestinos también hay creyentes. Esto lo resalta muy bien un autor que falleció hace unos años, que fue el hermano Andrés. El hermano Andrés viajó a Palestina, o sea, viajó al territorio de Israel, y a diferencia de los otros turistas que iban a ver piedras viejas y a tirarse fotos en las viejas estructuras arqueológicas, etcétera, él deseaba encontrarse con las piedras vivas. Así lo dice él en su libro. Se llama Un ejército de luz, te lo recomiendo. Y en ese material, él explica que cuando él encontró a cristianos israelíes y comenzó a compartir con estos hermanos evangélicos en sus congregaciones, viajó a la Franja de Gaza y también encontró hermanos palestinos que tenían que vivir su fe con mucho problema, con mucha persecución, de forma cierta, en cierto sentido clandestina. Y él decía que él se gozaba de ver cómo un hermano palestino y un hermano israelí se abrazaban y se llamaban hermanos. Él decía: lo que no puede lograr la ONU, lograr que un israelí y un palestino se abracen y se llamen hermanos genuinamente. Esto lo hace la iglesia, porque ese es el proyecto, la iglesia. Y por esa razón es que cuando vamos a orar por el pueblo de Dios, no podemos tener en mente la estrella de David entre dos franjas azules con un fondo blanco. No, la iglesia es el pueblo escogido de Dios, donde quiera que se encuentre, y nosotros debemos orar por ellos. Esa sería la respuesta más importante ahí. Movimientos evangélicos, reuniones de iglesias, pues emitan un documento, no solamente desde Perú, sino también de Colombia, desde Brasil. Incluso el expresidente brasileño Jair Bolsonaro emitió un documento justamente por un apoyo incondicional al Estado de Israel, justamente en estos momentos de crisis. Como usted bien ha dicho, esto no viene desde ahora, el conflicto viene desde siempre.
Y bueno, y al parecer algunas congregaciones, algunas denominaciones cristianas, evangélicas, pues exigen a sus miembros a salir a las calles con una pancarta y pararse en las esquinas y a decir, oremos por la paz de Israel, sin tal vez disociar justamente lo que nos acaba de aclarar usted, ¿no? Entre la nación de Israel y el linaje escogido que habla la Biblia. ¿Lo considera esa actitud exagerada o bien podría? Bueno, en el caso de los políticos, tú sabes que los asuntos de por qué apoyan a Israel es por las relaciones que tienen con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es el aliado de Israel. Por lo tanto, como es el vecino más poderoso que tenemos, es lógico que los países que están vinculados a una política pro gringa terminen también apoyando a Israel. ¿Entiendes? Eso es lógico. Y más cuando tú escuchas hablar de conflictos y de ataques terroristas. Hay que recordar que también Palestina o las organizaciones terroristas que están vinculadas tanto a Palestina como al Líbano, como a Siria, son organizaciones que deben ser repudiadas, deben ser obviamente enfrentadas, deben ser confrontadas y no se puede apoyar las masacres que muchas veces realizan. Es decir, no podemos hacernos la vista gorda ante el problema. ¿Por qué? Porque estos grupos como tal se basan en ataques frontales a través de bombardeos, a través de invasiones, a través de cochebombas, ataques terroristas que afectan a gente inocente. Y como tú recordarás, en el año 2021 hubo un conflicto que se desató después de que ganara la administración Biden, que ya salió, y después de un periodo de latencia del 2022 se comenzaron a dar ataques en Al-Aqsa en abril, en Gaza en mayo, Jenin en julio del 2023. Hasta que después tú sabes lo que pasó con la famosa operación esta de Al-Aqsa, no, la famosa operación Inundación Al-Aqsa, que se estuvo tratando mucho en el año pasado y que generó una serie de batallas, tiroteos desde octubre, entre ellos por causa de que estos grupos terroristas ingresaron en Tel Aviv y mataron y secuestraron judíos, etcétera. Entonces, hay como un enfrentamiento claro con organismos terroristas, pero el problema ha sido de que el Estado de Israel, como excusa para enfrentarse a estos terroristas, muchas veces también ataca a personas inocentes, civiles inocentes, y el deber de la iglesia es orar por esos grupos. Es decir, la iglesia no solamente puede orar porque gane una nación determinada, sino por la paz de las naciones como tal. El apóstol Pablo fue muy claro cuando le dice a Timoteo que le debemos oraciones por todos los hombres. Es decir, no solamente por Israel, por todos los hombres. Recuerden que cuando Israel fue llevada cautiva a Babilonia, Babilonia es el símbolo de la maldad, ¿verdad? El símbolo de la religión corrupta. Y sin embargo el profeta Jeremías dice que oren por la paz de Babilonia. Porque si ese pueblo estaba en paz, Israel estaría en paz. Entonces el deber de la iglesia no es orar porque Israel tenga mejores bombarderos. El objetivo de la iglesia es orar para que haya paz y para que aquellos que se alimentan de la guerra, llámese como se llame, quien sea, ya sea de parte del lado israelí o de parte del lado palestino, sirio, libanés, etcétera, necesita la iglesia orar por todos esos grupos para que la paz de Dios descienda otra vez o que permita que el evangelio permee con mucho más precisión en esos lugares donde el evangelio es rechazado. Porque no solamente los musulmanes rechazan el evangelio, los judíos también lo rechazan. Y no puedo negar que en algún determinado momento en mi sesgo que suele tener un cristiano evangélico, pues nos gozábamos por el domo de hierro, ¿no? Palestina envía 200 misiles, pero ninguno cae en Israel, es el brazo de Dios que los está protegiendo, ¿no? Y comenzamos a elucubrar este tipo de milagros que pueden suceder o experimentar la nación de Israel, pero obviamente comenzamos a pensar un poquito y ahora cómo hacemos nosotros, o algunos, perdón, algunos misioneros que están yendo también a lugares, a países musulmanes, ¿verdad? Y decirle a ellos que Cristo los ama, que Cristo viene a darles salvación, pero cuando viene una noticia de un ataque
¿verdad?, de Israel, pues, ¿cómo podemos nosotros validar una acción sustentándola bíblicamente? El mismo Dios que acabamos de presentarle a esa nación musulmana que defiende o que cree otra cosa, y que nosotros pues estamos intentando ganarlos para Cristo. Y eso pues debemos nosotros comenzar a preguntarnos. Y usted ha hablado algo que se llama dispensacionalismo. Brevemente, Ujú. pastor, justamente porque yo creo que todo parte de una raíz y de este pensamiento que nosotros estamos acostumbrados a experimentar, procede del dispensacionalismo. ¿Qué es el dispensacionalismo en sí? Ok, yo no quiero tampoco acusar a que el dispensacionalismo es culpable de todos estos elementos. Es decir, creo que una lectura dispensacional ha favorecido esa suerte de israelolatría que hay entre muchos grupos evangélicos y que ha hecho que, por ejemplo, sean más vulnerables a los judaizantes. Pues los judaizantes han hecho sus furores, especialmente entre los pentecostales que tienden a ser dispensacionalistas, ¿verdad? Y no solo eso, sino también esta israelolatría de imitar ciertos elementos de la cultura judía insertados en la liturgia, cosa que no era conocida anteriormente. Por ejemplo, este tema de las danzas hebreas en la iglesia, tener la bandera de Israel. Como te dije, utilizar el domo de hierro como una suerte de lección de cómo hacer la guerra espiritual. Es decir, iglesias que tienen como estrategias de intercesión nombres tales así como el domo de hierro. Hay iglesias que tenemos un domo de hierro espiritual, hablando del ministerio de intercesión como tal, como buscando en Israel una serie de correlaciones para poder hacer un trabajo evangelístico, por ejemplo. Una estupidez total. O sea, yo no puedo tratar de hacer israelita a la iglesia. Es una locura. Y obviamente surge por esa lectura dispensacional no bien corregida. Y es ahí donde entró a responder tu pregunta sobre el dispensacionalismo. El término dispensación no es un término ajeno a las escrituras, es decir, aparece en las escrituras, especialmente en la epístola a los Efesios, que es un tratado eclesiológico. Y cuando se habla de dispensación, que es la palabra griega oikonomos, donde viene la palabra economía, lo que está hablando es de un periodo de tiempo en el que Dios se relaciona con el individuo y le muestra un destello del plan general de salvación. Estas dispensaciones obviamente se han dado, o esta dispensación se ha dado a la luz de los pactos. Por eso es que muchas veces se prefiere utilizar la palabra pacto como una suerte de sinónimo cuasi perfecto de dispensación. Y cuando Dios hace un pacto con Abraham, hay una dispensación diferente. Cuando Dios hace un pacto con Noé, es otra dispensación. Pero claro, estas dispensaciones están entrelazadas dentro de la historia, porque son en realidad ratificaciones de un pacto que es eterno. Estas ratificaciones van marcando la historia del Antiguo Testamento hasta desembocar en la cruz. Y ya en la cruz estamos en una nueva dispensación, ¿verdad? La dispensación de la gracia. Y esa dispensación nos conduce obviamente hasta el final, cuando Cristo vuelva, que es cuando el cumplimiento de las promesas mesiánicas se hace realidad, y por eso se habla de esa dispensación del reino, como la última de todas las dispensaciones. Ese sería como el marco explicativo de lo que sería el dispensacionalismo como tal, dentro de la estructura de lo que llamamos historia de la salvación. Se ve una serie de pactos que se convierten en periodos de tiempo en los cuales Dios se relaciona y revela un poco más su plan de salvación general, hasta llegar a desembocar en la cruz, donde vemos el cumplimiento de todas las sombras. Y a partir de ahí entramos en una nueva etapa, que es la historia de la iglesia, hasta que Cristo vuelve. Ese sería como el marco. Ahora, el dispensacionalismo como corriente teológica, más aún como corriente escatológica, es un desarrollo que se da a partir de los hermanos de Plymouth, a partir de mediados del siglo XIX. Los hermanos de Plymouth, en este caso, estaban muy interesados, sí, estaban muy interesados en el campo escatológico, y ellos fueron los que comenzaron a desarrollar a través de los trabajos de John Nelson Darby, pero también de tipos de la talla de Benjamin Wills Newton, por ejemplo, de William Kelly, que era otro de los referentes importantes de ese campo. Y no solamente esto, sino que también podemos mencionar a otros autores como Sir Robert Anderson, que apoyó mucho este campo porque le llamó mucho la atención. Y finalmente, cuando llegó a Estados Unidos, el marco dispensacional, que ya se había estado enriqueciendo con los trabajos de Bullinger, que agregó las famosas 7 dispensaciones, llegó a Estados Unidos por las migraciones irlandesas, ¿verdad?
y lo abrazó Cyrus Scofield. Scofield, que se convierte como en la cara del dispensacionalismo, con la Biblia apuntada de anotaciones Scofield, que salió más o menos como para 1919, y ese material se convirtió como en el referente importante para la construcción de ese pensamiento dispensacional, que incluía, entre otras innovaciones, esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Haciendo una lectura de las 70 semanas de Daniel, tal como la hace Robert Anderson, se descubre una suerte de paréntesis entre las semanas 69 y las 70. Ese paréntesis sería el tiempo de los gentiles, la iglesia, que se va a cerrar con el arrebatamiento para que la última semana pueda correr. Y esto del arrebatamiento lo descubren como cierre de paréntesis en eso que detiene al anticristo en 2 Tesalonicenses 2, 5 al 8. Como hay algo que lo detiene, entonces ese algo debe ser la iglesia. Y de ahí entonces se construye todo este marco, se leen las escrituras de forma escatológica en torno a ese marco, y luego ya en Estados Unidos esto se comenzó a hacer mucho más promocional, con una propaganda muy, muy clave, que incluyó películas, que incluyó literatura, sobre todo estas novelas de Left Behind, Dejados Atrás, de Tim LaHaye y Jerry D. Jenkins. Luego Jerry D. Jenkins tiró otra serie de 3 libros, me parece, que se llamaba Sun, y que obviamente también tenía ese objetivo de resaltar esta lectura muy clara de las profecías escatológicas en clave dispensacionalista. Y fue muy marcada, fue muy interesante. De hecho, yo te digo que yo leí la saga, que eran de 16 libros, 3 veces completas, porque era muy interesante, muy llamativa, y obviamente esto estimulaba a que tú leyeras estas profecías en esa clave, y parecía tener coincidencia, parecía ser coherente, hasta que tú comienzas a conocer el contexto. Y ya cuando tú conoces el contexto, descubres que el dispensacionalismo es solamente una perspectiva de muchas que hay, y no la más original. Ciertamente, semillas del dispensacionalismo tú lo puedes encontrar en los escritos de Ireneo de Lyon, un autor del siglo II. Pero toda esta explicación detallada, con las posturas pretribulacionistas, la postura milenial tal como ellos la explican, eso es un desarrollo posterior que, como te dije, inicia con los escritos de Darby, y que posiblemente también tenga referentes en algunos escritos jesuitas, como el caso de Díaz Lacuenza. Así que prácticamente esa sería como la visión de lo que es el dispensacionalismo como corriente, y el dispensacionalismo hizo algo que prácticamente no se conocía, y es tomar esta separación entre Israel y la iglesia y explotarla de tal modo que creó literalmente entre los creyentes que asumieron el dispensacionalismo, sobre todo dentro del pentecostalismo latinoamericano, esta visión de que Israel es el pueblo elegido y de que tiene un trato especial y hay que orar por ellos, etc. Eso obviamente está bien conectado hacia esa suerte de judeolatría o israelolatría que tú vas a encontrar en muchos, pero que muchos hermanos nuestros. Ahora, qué tremendo. Ahora, pastor, mientras usted hablaba, se me aparecía en mi mente más de 15 preguntas a la vez. Pero bueno, no puedo salirme del guión, porque ya tenemos una pauta, aquí está. Pero bueno, estaríamos aquí un par de horas, pero cuando vuelvo a mi experiencia personal, comencé a estudiar a Francisco Lacueva, a la serie teológica de, creo que son 12 o 13 libros de Francisco Lacueva, un ex sacerdote católico muy importante dentro del catolicismo romano, que fue evangelizado por otro cristiano en España en los tiempos de Franco. En la Segunda Guerra Mundial lo convierte al cristianismo, renuncia al catolicismo, abraza la fe cristiana y escribe toda esta serie teológica de Francisco Lacueva, que comienza pues con su libro de doctrina teológica. Pero justamente en escatología, solamente ahí hace una salvedad Francisco Lacueva. En el tema de escatología, él escribe un libro sobre el dispensacionalismo, porque él abraza esta postura escatológica, pero lo invita a un amigo y teólogo también llamado José Grau, para que él también escriba otro libro con su postura, que era el amilenialismo. Entonces,
Ahora, de aquí surge, de mi experiencia personal, surge una de las preguntas, ¿no? Entonces yo vi eso y dije, bueno, en todo caso, en esta parte escatológica no hay nada absoluto, no hay nada que sea dogma. Ahora, la Exacto. pregunta es, si no hay en la escatología algo dogmático, Pastor Néstor, ¿por qué cuando alguien habla o cuestiona, para no hablar en contra, o cuestiona el dispensacionalismo, se le viene una avalancha a la persona, al Bueno, cristiano, ¿no? ¿A qué se debe eso? Que no hables de Israel, te va a caer el juicio, mira que la Biblia dice al que te maldiga, nadie ha maldecido a nadie, pero ya te están diciendo que has maldecido, y al que maldiga lo maldeciré, y al que te bendijera lo bendeciré. O sea, ¿por qué hay esta expresión de parte de la iglesia comenzar a cuestionar o criticar esa postura, ¿no? realmente hay que hacer las precisiones. El dispensacionalismo, como te dije, se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Es posible encontrar destellos del dispensacionalismo en los escritos de Ireneo de León. De hecho, Charles Riel, que fue dispensacionalista, escribió todo un libro sobre los orígenes patrísticos que él veía en ciertas lecturas escatológicas de algunos padres de clave dispensacional. O sea, el dispensacionalismo en sí no es el problema, ¿entiendes? Lo que pasa es que el desarrollo del dispensacionalismo insertó una serie de puntos que obviamente inutilizaron a la iglesia en su sentido de inserción comunitaria, que fue el caso del arrebatamiento. Bueno, como la iglesia va a ser arrebatada, entonces nosotros tenemos que estar resguardados en nuestras cuatro paredes. Ese impacto que generaba la iglesia de la reforma, de meterse en la comunidad y transformarla, obviamente se fue perdiendo, se fue diluyendo ese interés. Y lo segundo es el tema Israel. Esos son los dos grandes problemas que tiene el dispensacionalismo, pero no son eh, claves determinan al dispensacionalismo, ¿entiendes? Es decir, yo podría ser dispensacional excluyendo esos dos puntos. Y eso es lo que ha pasado recientemente con el tema del dispensacionalismo progresivo. No sé si tú sabías que hay una revisión al dispensacionalismo que ha sido asumida recientemente, y digo recientemente, pero tiene ya unos años, dentro, sí, dentro del campo académico, sobre todo por autores de la talla de Craig Blazing, Darrell Bock, que escribió un libro sobre el tema, Marvin Pate, Robert Saucy, Ron Bigalki, y si mal no me acuerdo, también estaba el caso de un teólogo pentecostal muy reconocido que fue Gordon D. Fee. Gordon Fee eh, resaltó la clave o la tensión escatológica que hay entre el ya, pero todavía no, que es muy, muy, muy propia de la escatología reformada, y él la veía muy clara dentro del dispensacionalismo. Si tú liberas al dispensacionalismo de alguno de sus defectos más claros, es obvio que tú te vas a encontrar con una postura que no hay ningún inconveniente en asumir, ningún problema en asumir. Y por eso el dispensacionalismo progresivo, que hoy en día está haciendo mucho furor, por ejemplo, en autores antes muy bien reformados como Stephen Whelan o Brent Parker, ellos han abrazado esta visión porque es como más completa y responde a lo que la cueva enseñaba. Escucha esto, porque la cueva, aunque es dispensacionalista, la cueva asume una hermenéutica integral de textos apocalípticos. Y asume esta hermenéutica integral porque el texto apocalíptico te lo enseña. La clave hermenéutica del Apocalipsis está en el verso 19 del capítulo 1, que dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Eso es una lectura en clave pasada, las que has visto, presente, las que son, futura, las que han de ser después de esta. Esa es la clave hermenéutica para hacer lectura escatológica, que una misma profecía puede tener un sentido en el pasado, en el presente y en el futuro. Cuando tú tienes eso claro, todos los problemas se van solucionando y las divisiones de escuelas escatológicas se van diluyendo. ¿Por qué? Porque el preterista tiene razón, pero también la tiene el historicista, el futurista también, porque la profecía, que es su terreno en común, es dada en clave atemporal, para que así pueda ser aplicable a tres puntos en el tiempo. Y eso debido a la naturaleza misma del libro. Por ejemplo, Apocalipsis no se escribió de la noche a la mañana. Es posible que las visiones de Apocalipsis se hayan dado en un espacio de 4 décadas, de 40 años. Y hay evidencia interna que lo muestra. Por ejemplo, Apocalipsis 11 no se escribió más allá del año 70, porque el templo todavía estaba en pie en Apocalipsis 11.
pero cuando tú lees más adelante descubres que el templo ya está destruido. Entonces se nota que el libro o las visiones que se recibieron un espacio de 40 años, desde el 60 hasta el 90, más o menos. En esa franja de tiempo se fue compilando estas visiones que nosotros conocemos como Apocalipsis, y prácticamente por esa causa es que la clave debe ser interpretada en sentido pasado, presente y futuro. Profecías que ya se cumplieron, profecías que se estaban cumpliendo en el momento en que se escribió, y profecías que todavía no se han cumplido, que pueden haberse cumplido a lo largo de la historia, como pueden todavía estar sin cumplirse. Entonces, la Cueva explicaba eso, y por eso la Cueva no tenía problemas con un autor no dispensacional como José Gró. Creo que esa es la visión que nosotros tenemos que asumir para evitar debates innecesarios, que si la iglesia pasa por la tribulación o no, que si el milenio es literal o no, ¿sabes? O sea, ese tipo de debates son ridículos, son innecesarios, porque número uno, ninguna confesión de fe protestante tiene definida la escuela escatológica, ninguna. Eso se queda a criterio de cada congregación o de cada persona, eso queda a criterio. Lo que no puede cambiar lo esencial, que es la segunda venida de Cristo. Cristo volverá, que los muertos van a resucitar, que Jesús va a juzgar a vivos y muertos, que aquellos que murieron sin Cristo son condenados y que no hay un purgatorio ni cosa por el estilo, y que aquellos que murieron en Cristo son salvos, que entre la muerte y la resurrección hay un estado en el que el alma se encuentra esperando su resurrección para ser juzgada, y después del juicio viviremos con Cristo para siempre jamás, mientras que los condenados serán condenados por los siglos de los siglos. Eso es lo que esencialmente nosotros creemos. Variar de ahí, obviamente, es caer en herejías. La herejía del purgatorio, la herejía de la transmigración de las almas, la herejía de espiritista de que las almas se mantienen flotando en el mundo, la herejía del sueño del alma y cosas por el estilo. Ya eso es otra cosa. Pero cuando nosotros entramos en estos detalles, ya eso es secundario. Y por esa razón es que el dispensacionalismo puede ser mejorado. ¿Cuál es el problema? La separación Israel-Iglesia. Ese es un problema enorme que tiene y que uno puede criticarlo. Entonces, cuando tú haces una crítica de ese problema, tú no estás haciendo una crítica del dispensacionalismo ya. Estás haciendo una crítica de un problema que tiene el dispensacionalismo, pero que no necesita tener ese problema para seguir existiendo como corriente teológica. ¿Se entendió? Amén, amén. Tremendo, tremendo. Una lástima que la hora está pasando rápidamente, pero volvemos a invitar a nuestros amigos, espectadores. Estamos pasando un momento muy interesante y muy ameno con nuestro amado pastor y teólogo Néstor Díaz desde Nueva York, Estados Unidos, quien se ha sumado a este programa, donde se está tratando el tema Jerusalén o el Estado de Israel, por quién debe de orar la iglesia, y ya nos está iluminando un poco más hacia la dirección correcta de por quién deberíamos estar orando, y la salvación, como lo dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 15, cuando Jacobo zanjó el tema, esta discusión entre judíos y gentiles, afirma Jacobo que tanto judíos y gentiles serían salvos por la fe en Cristo. Amén. Así que comuníquese con nosotros al WhatsApp 926-113283, 926-113283. Estamos recepcionando sus llamadas de manera interna. Y síganos en nuestras diferentes plataformas como Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Somos ABN Radio, transmitiendo vida desde Lima, Perú. Esto es Nacidos con Propósito. Y continuamos, pues, estamos también en vivo y en directo por tv.abn.pe. tv.abn.pe. Estamos en vivo y en directo, y la hora ha pasado rapidísimo y ahora tenemos que acelerar, como dice la frase. Entonces, pastor, rápidamente, el arrebatamiento, ¿un evento, dos fases o una sola fase? Hoy en día incluso los teólogos que son muy, muy dispensacionalistas, como el caso de Dwight Pentecost, prefieren no utilizar la palabra arrebatamiento. Prefieren utilizar la palabra traslado. Esto te lo dice él en Eventos del Porvenir, que es como la Biblia del dispensacionalismo actual. Sí, claro. Pero el concepto de traslado, que es muy
apropiado a la luz de lo que implica el término que se utiliza en griego para referirse a ese evento, que es arpazo en griego, y que de ahí obviamente se hace el traslado. Este sería como el concepto. El arrebatamiento es un evento que no debe confundirse con la parusía. Es lo primero que hay que aclarar. Es un mito que tienen aquellos que simplemente seguían algunos predicadores que no eran escatólogos, pero que predicaban mucho sobre la segunda venida de Cristo y se basaban mucho en visiones y revelaciones que tenían, como el caso de Gigi Ávila. Con esto no estoy yo denigrando a ningún predicador en particular. Creo que Gigi Ávila fue un bastión evangelístico para su generación, hizo un buen trabajo evangelístico, independientemente de que uno tal vez no esté de acuerdo con todas las posturas en el campo escatológico, la manera como él manejaba ciertos puntos, pero sin duda alguna es un bastión. Aquí la crítica no es a Gigi Ávila, la crítica es a ese estilo de hacer escatología sin academia. ¿Me doy a entender? Sin academia. Entonces, dentro del campo de lo que es esta visión del dispensacionalismo escatológico en el ámbito académico, no se puede confundir parusía con el arrebatamiento. Así que la pregunta de si son dos eventos o uno parte de la noción de confundir el arrebatamiento con la parusía. No, no se puede hacer eso. Ahora, el arrebatamiento como evento único antes de la parusía, ¿es sostenido bíblicamente? Esa es la pregunta. Y la respuesta es muy, muy, muy pobre. Es decir, el sostén del arrebatamiento como concepto bíblico es muy pobre. ¿Y por qué? Porque habían tres pilares, escucha bien, tres pilares sobre los cuales se sostenía el arrebatamiento. Tres. El primero era la etimología, es decir, tengo parusía para referirse a la segunda venida y tengo arpazo para referirme a ese evento que describe 1 Tesalonicenses capítulo 4, 17 y 18. Arpazo, seremos arrebatados, así lo dice, así se traduce. Así que en términos técnicos hay un arrebatamiento. La pregunta es ¿cuándo se da? ¿Antes de la tribulación o después? Si es antes de la tribulación, tiene que ser probado. Y como el dispensacionalismo clásico descansa sobre una visión pretribulacional de un arrebatamiento antes de la tribulación, esta visión se sostiene por la etimología, como te dije. El problema es que hacer de la etimología un argumento es incurrir en una falacia semántica. El hecho de que tengas dos palabras diferentes no quiere decir que sean dos eventos distintos. Puede ser el mismo evento, porque yo tengo la palabra epifanía y apocalipsis para hablar de la parusía. Son tres palabras diferentes para un mismo evento. Entonces yo no puedo hacer esa separación etimológica. ¿Por qué? Porque si la hago, estaría cayendo en una falacia. No, el hecho de que se utilice una palabra para la palabra arpazo para el arrebatamiento y la palabra parusía no quiere decir que sean dos eventos distintos, sino uno. Lo que implica directamente, si lo leo de esa manera, que el arrebatamiento, así como entendemos el término, no sería antes de la tribulación, sería después de la tribulación, porque sería la misma venida de Cristo. Y Cristo viene después de la tribulación, a menos que tú creas en tres venidas de Cristo. Y eso no se permite. Es una sola venida, es una segunda venida. Cristo vino, así lo dice el autor de Hebreos, Cristo vino para morir por los pecados la primera vez y la segunda vez es para juzgar el pecado. O sea, la Biblia siempre ha enseñado dos venidas de Cristo y la primera ya se hizo. Por lo tanto, si el arrebatamiento es la segunda venida, entonces tiene que ser después de la tribulación, porque Cristo viene después de la tribulación. ¿Viste cómo se pacatea con el mismo concepto etimológico? Entonces viene el segundo, que era la profecía de las 70 semanas de Daniel. Paréntesis, hacía necesario el arrebatamiento antes de la tribulación, para que el reloj profético siguiera andando. Pero cuando tú te lees las 70 semanas de Daniel, descubres que no hay paréntesis. No hay un solo paréntesis. De hecho, el versículo 27, parte A, de Daniel 9, presenta al hombre, presenta dos personajes diferentes. Primero, el príncipe de un pueblo que ha de venir, que es el que confirma a la mitad de la semana el pacto con muchos y luego hace cesar el sacrificio de la ofrenda, que ese príncipe es Tito, el general romano, por el contexto del verso 26.
mientras que el segundo personaje aparece con un después. Después, con la multitud de las abominaciones, vendrá el desolador. El desolador es el anticristo. Ahora, el anticristo aparece después de que se cumplen las 70 semanas, que es una lectura bien clara y natural que está en el texto y que solamente por tendencia no se lee o no se ve. Las 70 semanas no sirve para el tema del arrebatamiento, pues no existe un paréntesis, es un agregado posterior que le piensa el escatólogo que ya tiene una visión comprada y que lo lee de forma a priori. Así que de dos argumentos buenos, ninguno de los dos funciona. Dos columnas sobre las cuales descansaba y recae, se cae, porque ninguna de las dos le ayuda. La primera es una falacia etimológica y la segunda es una lectura errónea de las 70 semanas. Entonces solo le queda un tercer pilar. Y ese tercer pilar, escucha bien, es el único pilar, el único sobre el cual se puede sostener, por lo menos bíblicamente, el concepto de arrebatamiento. Porque ese tercer pilar tiene que ver con el obstáculo de 2 Tesalonicenses 2, 5 al 8. Hay algo que detiene al anticristo. ¿Qué es eso? Bueno, Pablo lo sabía, los de Tesalónica lo sabían, yo no lo sé porque no quedó registrado de forma escrita. Si es así, entonces podría ser la iglesia, podría ser el Espíritu Santo, dicen por ahí. No, hay muchas a veces especulaciones muy extrañas, pero todos son especulaciones. Y ese es el único pasaje que podría permitir esa lectura del arrebatamiento, pero aún así es su punto más débil. Uno, porque tú no puedes construir una doctrina sobre un solo texto bíblico. Es un error hermenéutico. Y número dos, porque puede ser cualquier cosa. Es especulación. Exacto, es especulación. Entonces, no es funcional. Y por eso yo te podría decir que por esa única causa es que yo podría decir es pobre. No voy a decir es antibíblico, no está. Pero sin embargo puedo decir que es pobre por un solo texto y aún así ese texto no le ayuda. Por esas razones que el arrebatamiento, por lo menos dentro de una perspectiva escatológica seria, no se considera, por lo menos antes de la tribulación. Si vamos a utilizar la palabra arrebatados, seremos arrebatados en las nubes. Ha hablado de un arrebatamiento, pero tendría que ser post-tribulacional. Amén, qué tremendo. La producción me dice que ya falta poquísimo. Yo he visto que he sentido que la hora se ha pasado súper rápido. Ahora, la pregunta, regresando al tema de Israel, Romanos capítulo 11 dice una frase que a veces ahí como que hay un choque para el cristiano que abraza este sistema escatológico llamado dispensacionalismo, y todo Israel será salvo, hasta que entre la plenitud de los gentiles, y después todo Israel será salvo. ¿Se lee literal, todo Israel será salvo, o habla de un remanente escogido, pastor? Justamente estoy viendo un comentario de los Romanos y ya pasé por ese capítulo. La respuesta está en el contexto. Cuando dice Israel, ¿a qué Israel se refiere? El versículo 6 de Romanos 9 te dice qué Israel tiene en mente el apóstol Pablo. Él no tiene en mente a todo Israel, él tiene en mente al remanente de Israel, en quien sí se cumplió la promesa. Porque lo que Pablo está tratando de presentar a la luz del capítulo 8 es que ante la objeción de, pero si tú me dijiste que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo me puede separar del amor de Cristo, ¿qué pasa con Israel? Que fue elegido y fue rechazado. ¿Puede pasar eso alguna vez a la iglesia? Y la respuesta de Pablo es, no te preocupes, porque Israel no fue rechazado. Quienes fueron rechazados fueron los israelitas no escogidos. Pero dentro de Israel hay otro Israel, el Israel de Dios, que es el remanente. Y ese es el pueblo escogido. Y a él les servían las promesas. No a Anás, ni a Caifás, ni a Jonatán, el sumo sacerdote, ni tampoco a Ananías, el sacerdote que le mandó a bofetear al apóstol Pablo. No con los judíos que gritaron crucifícale. No, es con un remanente que incluye a quién, a Pedro, a Jacobo, a Juan, a los apóstoles, a las mujeres que creyeron. Ese remanente, pregunto yo, ¿en qué pueblo estaba insertado? En la iglesia. Entonces, la iglesia es el Israel de Dios. Y lo que pasa con la iglesia, que es el Israel de Dios, el olivo silvestre, el olivo natural, es que ramas que no eran de ese olivo, que no eran judías, fueron insertadas como parte de la iglesia, porque la iglesia nació siendo judía, pero se enriqueció con los escogidos que Dios tenía de otras naciones, como siempre fue su plan desde la fundación del mundo.
o desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ese todo Israel será salvo es todo Israel que fue elegido, no toda la nación, porque no es una visión étnica. Romanos capítulo 9, verso 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ¿Viste? ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamado. ¿Viste ya? Ahí está. Pablo está muy claro, Pablo lo sabe muy bien. No es todo Israel según la carne, es el Israel según Dios. ¿Quiénes? Los elegidos, que son parte de la iglesia. Se acabó. Siervo, tenemos que avanzar. ¿Es correcto llamar a Israel el reloj profético de la iglesia? No, no es correcto. Y ni siquiera un dispensacionalista serio lo creería. Eso es una argucia que se alimenta de estos escatólogos sin academia. Pero los dispensacionalistas saben bien, los académicos, que el reloj profético debe ser la iglesia. Y te lo voy a decir de una forma muy sencilla, hablando como si fuese dispensacionalista clásico. Si el paréntesis se cierra con el arrebatamiento, y mientras el paréntesis no se cierre, el reloj profético está detenido, y después que el paréntesis se cierre, es decir, se arrebata la iglesia, el reloj comienza a moverse, entonces el reloj profético es la iglesia. Porque hasta que la iglesia no se mueva o no sea quitada, el reloj está detenido. Entonces tengo que estar mirando a la iglesia para saber cuándo el reloj se va a mover. La iglesia es el reloj profético de Dios. Ahora, vamos a la otra parte, a la parte antagonista, ¿verdad? Si bien es cierto, nadie ha denostado o ha declarado una actitud antisemita ni en contra de la iglesia, pero justamente apaciguando esa acción, ¿verdad? Sensible, emocional de parte de alguna parte de la iglesia, valga la redundancia, hay un sector, como bien hemos dicho desde el inicio, hay un sector que considera incluso llegar a israelolatría, pero hay otra parte también de la iglesia cristiana que cae tal vez en posturas heréticas que afirman, Pastor Néstor, que Israel ha apostatado, Dios lo ha desechado y ahora ellos se adjudican la elección divina. Aquí en Perú, en Pucallpa, para ser exacto, se ha abierto no hace mucho una congregación neopentecostal, Sanidad Divina, creo que se llama Misión Sanidad Divina, que afirma a través de profecías, a través de una experiencia mística que ellos suelen tener, que Dios habla por medio de una joven y le dice que él ha rechazado a la nación de Israel y ahora es el Perú, el pueblo escogido, ¿no? Y justamente encabezando pues esta congregación. ¿Hay una base bíblica para que sustente tal afirmación? Ninguna. Es una soberana estupidez, claro. Ahora, sí puedo hacer un agregado y aquí quiero ser bien breve. Yo no diría Dios desechó a Israel. De hecho, Pablo hace la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No. La respuesta es en ninguna manera. No. Yo lo que digo es que Dios, aparte de Israel, también ha incluido a más. ¿Entiendes? Y los ha insertado en la iglesia. Entonces, no, Dios no desechó a Israel. Dios amplió a Israel. Incluyó a los gentiles. Y los gentiles no son ciudadanos de segunda categoría. De tal manera como he visto algunos que son tan israelólatras que si yo hablo hebreo, hay que tener un respeto. Una locura total, simplemente porque esta gente es israelólatra y se quiere poner una kipá y quiere vestir como judío y hablar como judío y dice que las oraciones en hebreo son más poderosas. Por favor. Eso es una soberana estupidez. Lo que el Señor hizo fue ampliar a Israel, el Israel de Dios, que era su remanente, con el remanente de los gentiles. Así que Dios no desechó, Dios amplió. Esa sería la respuesta. Amén. Entonces animamos a todas las personas que están cayendo justamente en esa distorsión de la fe cristiana, pues que puedan investigar un poco más, analizar en qué congregación religiosa están y si hay un sustento bíblico. Para finalizar, pastor, hay muchas preguntas que han quedado en el tintero, han quedado aquí en el escritorio, pero
sería bueno, ¿con qué finalizamos en todo caso? Para finalizar, en todo caso, esta postura de la Iglesia, ¿cuáles serían sus conclusiones en todo caso sobre este tema de lo que, cómo debe reaccionar, no solamente a lo que hemos experimentado desde hace algunos años, sino también posterior a lo que pueda suceder en esta especie de relación que hay entre Estados Unidos e Israel, en esta supuesta construcción o reconstrucción de un tercer templo, de algunos eventos que se están apareciendo? Hay algunos cristianos, algún grupo de cristianos que solamente escuchar que va a haber una reconstrucción del templo, se va a volver a establecer un sacerdocio, el sistema de sacrificios, como que algunos se emocionan. Para finalizar, Pastor Néstor, ¿cuál debería ser nuestra actitud correcta como Iglesia de Cristo? Evitar lo que Raúl Saldívar llamaba apocalipticismo. Esta fiebre milenarista que a veces te hace hacer unas lecturas en base a señales supuestamente escatológicas bien definidas, pero que a final de cuentas no son nada. Y entonces genera una serie de aplicaciones que no tienen nada que ver, como cuando se confundía al 666 con el código de barras, o con el www para tú ingresar a una website, o el caso del chip de Motorola. O sea, todos estos son argucias que a veces se hacen porque las personas tienen una fiebre apocalipticista. De hecho, creo que los libros más vendidos dentro de una librería cristiana son libros de escatología y los libros de Yesenia Ten. Disculpe, motivación. Disculpe, pastor, o sumar a eso también el nombre del anticristo, ¿no? Y algunos decían que era George Bush, y Bill Gates, y Obama, y el... Esos son... Exacto, a esos excesos me refiero. Y obviamente también, por ejemplo, John Nelson Darby, no sé si tú sabías, creía que el magnetófono, es decir, el antecesor de la radio, era una caja del diablo. De la misma forma como Gigi Abel en su momento dijo que el televisor es una caja del diablo, pero tiene una de estas visión escatológica tan marcada que obviamente no les permitía ser equilibrados. Eso es lo que hay que evitar. Podemos dar una lectura escatológica, tú puedes afiliarte a una escuela, pero no caigas en la obsesión. Y lo más importante, no creas que son posturas infalibles, se pueden revisar porque no están determinadas ni dogmáticamente, y si lo estuviesen, aún así nosotros no creemos en un magisterio infalible, creemos que se pueden revisar a la luz de la Escritura. La Biblia no es dispensacionalista, no es teología pactual, la Biblia no es nada de eso, la Biblia es Biblia. Nosotros tenemos que ver en las Escrituras si los patrones que asumimos son los patrones correctos. Si lo son, no lo bancamos. Nos lo bancamos. Pero si no lo son, entonces simplemente lo que hacemos es corregir esa postura y echar hacia adelante. Evitar los debates sobre ese tema. ¿Por qué? Porque eso no va a ayudar a nadie, no bendice a nadie. Más bien podemos hacer conversatorios para explorar cada una de esas posturas, y a la luz de una investigación sosegada uno puede inclinarse por una, pero si te inclinas por una, no te vuelvas defensor de esa postura. Y si alguien está o dice que no la cree, no la asume, pero es parte de nuestro pueblo, bueno, que no la asuma, porque al final de cuentas eso es periférico. Bueno, Dios le bendiga, hermano, pastor, teólogo Néstor Díaz, desde Nueva York, Estados Unidos, nos ha acompañado el día de hoy en nuestro programa Jerusalén o el Estado de Israel, por quién debe de orar la iglesia, y hemos aprendido demasiado, la verdad, y aún desearíamos seguir aprendiendo, con algunos comentarios muy, muy pertinentes respecto a este tema escatológico que la iglesia de hoy necesita y debe saber. Así que agradezco su participación, Pastor Néstor Díaz. Esperamos contar con su presencia posteriormente y que Dios le bendiga mucho. Sus saludos finales, Pastor, y terminamos con el primer bloque. Bueno, saludo a toda la audiencia que estuvo viendo este tema. De hecho, voy a avisar, aprovechar este momento, que hay dos cosas. Tenemos un libro que publicamos, se llama El Teólogo Responde, en Amazon, que la última sección está dedicada a escatología y justamente respondiendo preguntas sobre ese particular. Así que si alguien quiere profundizar más, El Teólogo Responde es un libro que usted puede conseguir en Amazon con mi nombre, Néstor Díaz, para que no confunda con otro libro de igual nombre de otra persona. Y segundo, vamos a iniciar un curso de teología escatológica la próxima semana,
Aquellos que estén interesados, bueno, simplemente pueden comunicarse con en el canal del Teólogo Responde y ahí le podemos dar el aviso de quién es la persona encargada para recibir y todo eso. Así que para nosotros es un placer, un verdadero honor y que el Señor te bendiga mucho, querido. Dios le bendiga, Pastor Néstor Díaz. Que Dios le bendiga mucho. Nos despedimos hasta aquí. La primera parte del programa, síganos en sus diferentes redes sociales del Pastor como el Teólogo Responde en YouTube y ahí podrán tener más información. Muchas gracias, Pastor. Que Dios le bendiga mucho. Un abrazo desde Lima, Perú. Y pasamos rápidamente a cerrar la primera parte del programa. No se mueva, siga comentando, comparte esta transmisión, dele like y espérenos porque ya regresamos en breve. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos. ¿Cómo están? Dios le bendiga nuevamente. Les saluda el hermano Belker Ebalú y este es ABN Radio, Nacidos con Propósito. Se llama nuestro programa y estamos pasando una emisión especial en esta ocasión, ya que hemos tenido en el primer bloque a nuestro hermano, pastor y teólogo Néstor Díaz del canal de YouTube El Teólogo Responde, que nos ha ayudado bastante. La verdad, hemos tenido un montón de conocimiento y la hora ha pasado, o bueno, el tiempo ha pasado pero velozmente, y el día de hoy comenzamos nuevamente a otro maestro, nuestro hermano y teólogo, politólogo y abogado, nuestro hermano querido, ya casi co-conductor del programa Nacidos con Propósito, nuestro hermano Eliazar Betancur. ¿Qué tal, hermano Eliazar? Dios le bendiga mucho. Saludos desde Lima. Hola, hermano Bel, bendiciones. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente a tu programa. Un saludo muy especial a todo el equipo de producción que tienes. Bendiciones para toda la gente allá en Perú. Y como siempre, el propósito es crecer en el conocimiento de la palabra, crecer espiritualmente y glorificar a Dios. Un gozo estar contigo nuevamente, hermano. Amén. Gracias, hermano Eliazar. Y estamos seguros de que nuestro aumento de conocimiento va a poder realizarse a través de estos instrumentos que Dios pone para su iglesia, como nuestro hermano Néstor Díaz y, bueno, nuestro hermano Eliazar Betancur, que también es amigo, ¿verdad? Amigo personal de Néstor Díaz. Sí, correcto. Estamos sirviendo juntos en la Alianza Evangélica. Hemos tenido varias transmisiones en conjunto. Y por supuesto, es un honor trabajar con él, con cualquier hermano cristiano, porque definitivamente nos une la inspiración de Dios para servir, para que las personas puedan conocer a Cristo y crecer cada vez más en el conocimiento de Dios y crecer espiritualmente. Así que un saludo para Néstor y por supuesto que sí, como hermanos en Cristo siempre nos apoyamos. Sí, nos está viendo ahí, y es muy probable que también mande también un saludo para toda la iglesia y principal para nuestro hermano Eliazar, pues, ¿no? Que están haciendo una labor en redes sociales y a que nosotros también invitamos a que pueda usted seguir, amado espectador de ABN Radio, de toda la programación de ABN Radio, que lo sigan en sus diferentes canales. Nuestro hermano tiene su Facebook, su página de Facebook. Díganos, hermano, cuáles son su página de Facebook, página de YouTube. Díganos, por favor. Ok, muchísimas gracias. Recientemente le cambié los nombres a las redes sociales porque las tenía como exactamente, lo tenía como Cosmovisión Cristiana, pero me uní al equipo de Mandato Cultural, que están mucho más organizados en el tema de la Cosmovisión Cristiana, y ahora voy a comenzar nuevamente con mis redes sociales. Me pueden buscar en todas las redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, inclusive abrí un TikTok con el nombre Eliazar Teonomía. Ahora se va a llamar mi podcast de esa manera, Teonomía. Teonomía, y a nuestro hermano Néstor Díaz, como el Teólogo Responde. Él ha escrito un libro del mismo nombre que es su canal, El Teólogo Responde, muy interesante, y también está en evaluación. Ya creo que falta poquito para su segundo y tercer libro, que también es conformado por la Alianza Evangélica. Es un grupo de teólogos y personas que saben mucho, la verdad, y que están siendo de mucha bendición en estos días para la iglesia. Así que síganlos, tanto a nuestro hermano Eliazar y tanto como a nuestro hermano Néstor Díaz. Así que rápidamente volvemos a recordar nuestro WhatsApp 926-113283, 926-113283 es el WhatsApp de nuestra cabina. La producción va a recibir cualquier comentario, cualquier pregunta que usted tenga, y síganos nuevamente, nos ayuda mucho, la verdad, que usted nos siga, se suscriba al canal, deje un comentario, accione la campanita, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Nos encuentra como ABN Radio. ABN Radio.
estamos saliendo también en vivo y en directo por la plataforma, por la página web tv.abn.pe, tv.abn.pe, y descargue la aplicación para que no se pueda perder ningún contenido de ABN Radio. Estamos en Google Play como ABN Radio y ABN Plus y ABN Radio también. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar porque este es el segundo bloque, pero no es un programa diferente ni un tema diferente. Estamos hablando sobre Jerusalén o el Estado de Israel. ¿Por quién debería orar la iglesia? Pero ahora bajo de una visión política. Y en estos últimos tiempos, ¿verdad? Hemos sido testigos de cómo el gobierno de Donald Trump, el presidente actual de los Estados Unidos, al parecer tiene un pacto, ¿verdad?, con la nación o el Estado de Israel, cosa que ha llamado mucho la atención, ya que ahorita el hermano Eleazar Bentacún nos va a hablar acerca de los acuerdos de Abraham, este convenio que se ha firmado con la ayuda del primer gobierno, ¿verdad?, del primer gobierno de Donald Trump, para que pueda hallar una paz Israel, incluso anexando algunos estados como Cisjordania. Háblenos un poquito, hermano Eleazar, para que los espectadores de ABN Radio tengamos un poquito más de contexto. Ok, sí, el acuerdo de Abraham fue un tratado firmado en el año 2020, mediado por el gobierno de los Estados Unidos, específicamente el primer mandato del presidente Donald Trump, y los países que firmaron fueron Israel, quien está involucrado en el conflicto directamente, los Emiratos Árabes Unidos, que son 7 organizaciones autónomas bajo un gobierno federal, y posteriormente se unieron otros países, otras naciones como Bahrein, Marruecos y Sudán. Es un tratado de paz derivado al conflicto que, bueno, es conocido en geopolítica como el conflicto israelí-palestino, el cual en su periodo moderno se proliferó, por decirlo de alguna manera, a partir del reconocimiento de Israel como Estado. Un proceso que comenzó aproximadamente en 1917 y terminó en 1948, cuando, primeramente, no en el 48, previamente los británicos reconocieron a Israel como una nación o como un Estado. Posteriormente los Estados Unidos, la Unión Soviética también se sumó, y finalmente en 1948 la ONU también reconoció a Israel como un Estado, la famosa fecha de la consagración de Israel como un Estado. Inmediatamente ocurrió una guerra, los países árabes se opusieron al reconocimiento de Israel como nación y lanzaron una invasión inmediatamente después de su declaración de independencia, lo que agudizó este conflicto entre Israel, Palestina y las naciones árabes, producto de esta consagración de Israel como Estado. Así que el contexto del trasfondo de este acuerdo, que lleva por nombre Abraham, porque es una figura reconocida tanto por judíos como por árabes y también por cristianos, tiene como propósito buscar la paz entre las naciones y tuvo ciertas incidencias favorables que podemos destacar. Ok, pero cosa que, si bien es cierto, se firmaron estos acuerdos entre un grupo importante de países del Oriente Medio, pero no con grupos terroristas. Por eso que el 7 de octubre del 2023, ¿verdad?, se experimentó tal vez uno de los atentados más crueles y creo que mucho más mediáticos que en otros tiempos, ya que se subió mucho contenido, incluso cómo experimentaban los israelíes civiles, ¿verdad? Cómo comenzaron a ir casa en casa este grupo llamado Hamas, que es un grupo de resistencia islámica ultra radical, que solamente quiere
la eliminación de Israel del planeta. Y bueno, fue evidente, ¿verdad? Y se esperó obviamente una reacción de Israel como Estado. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, recuerdo que en ese momento dijo que experimentarán incluso el infierno más doloroso que el mismo Satanás, advirtiendo a este grupo terrorista, cosa que desde ese momento, hermano Eleazar, la franja de Gaza, este territorio que ya nos van ya usted que conoce un poquito más, nos va a hablar un poquito cómo es que ocurre que una parte de un territorio queda dentro de otro. Explíquenos eso, por favor, hermano Eleazar. Sí, lamentablemente es un conflicto que viene inclusive de generaciones atrás, antes de que se consagraba a Israel como Estado. Incluso si vamos al Antiguo Testamento, en la Biblia, vemos que estos conflictos tienen incidencia religiosa, además de poder y geopolítica, y es sumamente profundo para nosotros los cristianos poder analizar esto neutralmente, porque se presenta un conflicto que yo lo denomino un conflicto natural espiritual. Como politólogo, yo consagro la escritura como una de mis líneas epistemológicas, y en los propios mandamientos vemos que hay derechos naturales que tiene el ser humano por el solo hecho de existir: vida, libertad y propiedad, la famosa tríada lockeana, consagrada en los propios mandamientos. Así que cuando vemos que cualquier ciudadano, cualquier sociedad o país que esté vulnerando estos derechos, por supuesto que uno lo tiene que rechazar por la confraternidad natural, como lo decía el propio John Locke. Ahora, cuando vemos a una nación como Israel estar involucrada en guerras, todo esto empieza a ser cuestionado, porque efectivamente lo que más se ve en las guerras es la violación a la vida, a la libertad y a la propiedad. Incluso se habla de terrorismo, los grupos que tú acabas de mencionar, que de lado y lado existen grupos extremistas, inclusive terroristas, y obviamente desde el punto de vista natural esto causa un rechazo a todo el que quiera vivir conforme a los principios y valores y preceptos establecidos en la palabra de Dios. Y creo que la única forma de darle una explicación a la justicia divina es justicia espiritual, porque si nos basamos solamente en términos naturales vamos a tener conflictos. De hecho, en el Antiguo Testamento se narran, según diversos autores, pueden ser 40, 50 guerras o conflictos bélicos, campañas militares, en donde Israel se defendió, Israel atacó, Israel se expandió. Y si nos ubicamos simplemente en un punto naturalista, pues obviamente van a haber violaciones a la vida, la libertad y la propiedad. Y si no vemos la parte espiritual, no vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que forma parte también de la providencia divina el juicio de Dios a naciones que se han comportado mal. Así que eso es lo que un cristiano debería hacer: entender que aunque hay en las guerras daños colaterales, asesinatos, que es sumamente lamentable, todo esto forma parte del juicio de Dios, porque independientemente de la línea escatológica que se suscriba, creo que todos creemos en la providencia divina, todos creemos en la soberanía de Dios. Ahora, un análisis neutral desde el punto de vista naturalista, por decirlo de esta manera: cualquier acto que haga Israel, ya sea su gobierno o los grupos radicales o extremistas que hay dentro de los propios judíos, o grupos terroristas fuera de Israel, que vayan en contra de estos tres derechos, tienen que definitivamente rechazarse. Y solamente nos queda a nosotros descansar en la providencia de Dios y en su soberanía, entender cuándo Él juzga y cuándo bendice a una nación. Así que este conflicto, de hecho la ONU propuso, ya respondiendo un poco a tu pregunta y tratando de resumir más para aprovechar el tiempo, fue como ambos polos, israelitas y palestinos, quieren o promueven a Jerusalén como su capital, la ONU propuso un Estado internacional, es decir, que la capital sea Jerusalén, pero sea una especie de entidad internacional, como siempre, buscando solución política, diplomática y comercial, que para eso existe la política. El propósito de la política y del comercio es evitar la violencia, pero es sumamente complicado por las raíces históricas que tienen estos conflictos entre ambas naciones. De hecho, yo voy más por dividir a Jerusalén
en dos estados, no un solo estado, sino una parte de Jerusalén que le corresponde a los judíos, en donde ellos se puedan entender solamente por su cultura, por sus tradiciones, por su religión, y otra parte de Jerusalén que le corresponde a Palestina, administrado por sus propios gobiernos y sus raíces históricas, tradicionales y religiosas. En teoría se dice fácil, pero obviamente cuando uno entiende los conflictos que hay desde hace años entre estos dos polos, ¿no? Israel y Palestina, incluso las soluciones diplomáticas han quedado entredicho, ¿no? Pero básicamente eso es lo que ocurre con Jerusalén, y esto viene desde los tiempos bíblicos, pues cuando incluso Josué conquistó Canaán, parte de ese territorio Canaán que era mucho más grande que Israel, si no me equivoco, en el suroeste estaban los filisteos, donde descienden los palestinos, y de ahí viene el conflicto por política, por territorio, conflictos religiosos, y el epicentro definitivamente es Jerusalén. Listo, hermano. Ahora, se me sale justamente una preguntita, llega a mi mente. En 1948, la ONU, ¿verdad? Después de estos eventos terribles que fue resultado de la Segunda Guerra Mundial en contra de la nación judía, declara o dar parte geográfica, una región geográfica al Estado de Israel. David Ben-Gurión declara en 1948 la independencia del Estado de Israel. ¿Se cumple? ¿Usted cree se cumple? Estoy saliéndome un poquito del tema, pero ¿usted cree que se cumple la profecía de Ezequiel capítulo 37, si no me equivoco, y le pido mil disculpas? ¿Se cumple en eso? La gran mayoría de cristianos pensamos así, algunos piensan diferente. Sí, creo que todo va a depender de la línea escatológica que se suscriba. Y en términos descriptivos, no voy a emitir cuál es mi línea escatológica, pero creo que ya conocemos que existen 4 posturas escatológicas muy incidentes. Dentro de esas corrientes escatológicas creo que se pueden concentrar 3 grupos grandes, ¿no? Están, por un lado, quienes tienen una tendencia de apoyar a Israel en gran manera. Están, digamos, la otra cara de la moneda, que por análisis geopolíticos o inclusive naturalistas cuestionan todo lo que han hecho los judíos históricamente, cómo inciden en el mundo, y por eso es una crítica y rechazan al pueblo judío. Y hay una postura moderada, ¿no? Digamos que puede apoyar a Israel, pero con reserva. Del lado de quienes creen que se consolida esta profecía en el 48 con la consagración de Israel como Estado, están generalmente la postura dispensacionalista, que vale contar tiene distintas corrientes, ¿no? Y todo creo que radica en la interpretación de un pasaje que creo que es clave, en Romanos 11, 26, si no me equivoco, donde se lee la palabra que todo Israel será salvo. Si se interpreta literalmente este pasaje, pues es difícil para un cristiano oponerse a la providencia divina. Pues sí, yo no soy dispensacionalista, solamente estoy tratando de describir cuál es la consecuencia lógica de interpretar la escatología, ¿no? Si se cree que todo Israel es salvo, independientemente de las cosas malas que han hecho, que inclusive se describen en la Biblia, todos los juicios que ha atravesado Israel y todos los juicios que han atravesado los judíos en el Antiguo Testamento, pues la consecuencia lógica de creer que si Dios pasa por alto todo eso y va a salvar a toda la nación de Israel, es bueno, si Dios la apoya, ¿por qué no lo voy a apoyar yo? En ese sentido tenemos esa postura que puede tener sus matices dentro del dispensacionalismo, que deriva en un apoyo irrestricto a Israel. Por otro lado, incluso se le llama sionismo cristiano. Por otro lado, las demás posturas que no coinciden en que todo Israel será salvo literalmente, sino que el pasaje hace referencia a lo que es el Israel espiritual. Cuando se habla de todo Israel es precisamente aquellos judíos y no judíos que han aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor. Obviamente van a tener una postura más reservada, no van a ser extensivo el análisis a todo Israel, sino solamente a la iglesia. Así que depende de la postura escatológica, vamos a tener una percepción de lo que son las profecías, una percepción de lo que es la geopolítica, y creo que es bueno entenderlo de esta manera, pues como depende de la línea escatológica, hay consecuencias teológicas que van a derivar nuestra forma de
de hacer un análisis. Yo, de antemano, como siempre, la disputa es dispensacionalistas con amilenialistas. Yo no soy ni dispensacionalista ni amilenialista, tampoco soy postmilenialista, por si acaso, sino que trato de describir cómo es la consecuencia lógica de creer que la profecía habla de todo Israel o del Israel espiritual que es la iglesia. Ha mencionado algo muy común y ahora está muy tomada, muy popular esta frase o este término llamado sionismo o sionista, porque ha dicho que incluso hay cristianos sionistas, ¿no? En base justamente a esta defensa casi incondicional que algunos grupos cristianos evangélicos han emitido a través de sendos documentos públicos, ¿no? Donde han expresado su apoyo incondicional a la nación o al Estado de Israel. ¿Qué es el sionismo, hermano Eliazar? Sí, bueno, el sionismo simplemente lo podemos entender como un apoyo que puede tener sus corrientes, sus variaciones al Estado de Israel, tanto por ellos mismos como agentes externos. Y no creo que sea necesario un apoyo incondicional, aún entendiendo literalmente un pasaje de Romanos donde el apóstol Pablo dice que todo Israel será salvo, que por cierto vale acotar que es cuando venga Jesucristo. Porque aún entendiendo en esa postura la consecuencia lógica de que Dios providencialmente va a salvar a todo Israel, eso no significa que se deban consentir y se deba contradecir la Biblia, porque si la Biblia consagra la vida, la libertad y la propiedad como derechos sagrados por Dios mismo, no hay por qué defender a Israel cuando hace cosas malas. Simplemente podemos entender que forma parte del juicio de Dios. La palabra dice que Dios quita y pone gobernantes para bendición o para juicio. Romanos 13 dice que todas las autoridades están puestas por Dios para bendición o para juicio. Así que cuando a una nación le va mal, ya sea por un enemigo externo o a otra, cualquier nación pasa por una situación conflictiva, podemos entenderlo como un juicio de Dios, no como un apoyo incondicional a las actuaciones, porque las implicaciones éticas, que por cierto es una de las materias que se enseña en los seminarios, la ética cristiana, van a ser irreconciliables. Como por un lado vas a hablar de amor, de paz, de verdadera paz, porque incluso la paz a veces es simplemente una narrativa con un trasfondo ideológico y de control, pero cuando hay verdadera paz de la que habló Jesucristo, cuando hablamos de amor, el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, obviamente todo esto lo podemos celebrar cuando es consistente y en armonía con la Escritura, pero es muy difícil promover un cristianismo que por un lado tiene esa versión, ¿no?, de amor, de paz, de misericordia, de predicación del evangelio, y por otro lado se esté apoyando una nación que esté cometiendo asesinatos, incluso se califica como genocida y terrorista, queda entredicho. Con lo cual yo creo que cuando ocurren estas situaciones podemos entenderlo simplemente que son juicios y que todo esto está providencialmente, no causado por Dios, pero permitido por Dios, pues para que entendamos que tenemos que seguir las líneas perfectas que vemos en las Escrituras para el orden social de las naciones y para la vida personal. Entonces entendemos por sionismo un movimiento político ultranacionalista que no necesariamente representa al judaísmo, ¿verdad? Entonces, de un tiempo a esta parte, este movimiento ideológico ultranacionalista se ha evidenciado más que antes, y justamente con algunos representantes que hoy están como brazo derecho del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Tenemos en imágenes a Itamar Ben-Gvir, este caballero, no sé si lo podemos poner a Itamar Ben-Gvir, este caballero, ahí está, es jefe de seguridad del Estado israelí. Él justamente ha declarado abiertamente que su caminar por el templo de Sion es más importante incluso que el culto musulmán. Y ahora de aquí viene la pregunta, hermano, justamente para disociar entre el Estado de Israel y Jerusalén, o este remanente escogido, que justamente nos invita a Dios a orar por ellos, por este remanente escogido de Israel. Como dice en el libro de Romanos capítulo 9, no todos los que no todo israelí son descendientes, ¿no? Vamos a leerlo nuevamente. Romanos capítulo 9, verso 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas.
Entonces, hermano, este movimiento político ultranacionalista que últimamente se está viendo muy marcado desde una postura del Estado de Israel, donde incluso ha habido algunos atentados contra iglesias cristianas dentro de Israel, ha habido algún rechazo aislado, yo no sé, o incluso algunos estudios de algunos grupos de investigación americano, incluso israelí, han visto pues el aumento de esta animadversión contra el cristianismo en el territorio israelí. La pregunta es, hermano, ¿cómo podemos nosotros reaccionar ante estas ideologías que están saliendo ahora en el Estado de Israel? Sí, bueno, ante todo, tener en claro cuáles son nuestros principios y valores como cristianos. Desde un punto de vista natural, cuando hablo desde un punto de vista natural, me refiero a derechos naturales que vienen con la creación y sabemos que Dios es el creador, ¿no? Vida, libertad y propiedad. Todo lo que vaya en contra del derecho a la vida, la libertad y la propiedad, consagrado en los mandamientos, no matarás, no robarás, etcétera, tenemos que oponernos porque son líneas de nuestra ética cristiana. Empezando por allí, también tenemos que descansar en la soberanía de Dios y en que el Dios juzga a todas las naciones providencialmente. Él sabe cuándo bendecirles y él sabe cuándo juzgarlas. Dicho esto, que son nuestros principios y nuestros fundamentos, separaríamos en el caso de los judíos su gobierno de sectas y grupos que siempre han tenido discrepancias, inclusive desde los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, en la misma Biblia, vemos que hay fariseos, escribas, saduceos, etcétera, etcétera. Y hay unos grupos que creo que el problema no sería nacionalista, porque si miran hacia adentro, bueno, no habría ningún problema, sino al ser calificados de extremistas. Y de hecho se habla de unos grupos muy particulares judíos que inclusive se les califican como sectas. Me refiero a Kach, Kanechai, es uno de esos grupos que en internet se puede buscar, así como... Hermano, hay un grupo que se llama Left Tabor, que hace poco, no hace mucho, ha sido protagonista de un escándalo en Centroamérica, encontrándose pues algunas niñas dentro de esta secta. Sí, y las implicaciones de estos grupos, entre otros, está Leabá, Jewish Defense League, por sus siglas JDL, lo que incluso el propio gobierno israelí o el ministro israelí denuncian es que consienten la violencia y son sectas precisamente porque piensan que los judíos solamente son los que tienen que poseer, por ejemplo, Jerusalén y tienen que sacar a todos los que no son judíos, inclusive la fuerza, sin mediar ningún tipo de conflicto a través de la diplomacia, a través del comercio, y por eso se les llama grupos judíos extremistas, que consienten la violencia, incluso como los saduceos en los tiempos de Jesús, para lograr sus objetivos políticos e inclusive religiosos. Esos son los grupos judíos que se critican, y hay más. Y por otro lado también se critican las actuaciones del gobierno propiamente. Algunos dicen que son desmedidas las actuaciones cuando reaccionan a los ataques que recibe Israel. Como tú mencionaste al principio del programa, una de las críticas que recibieron fue precisamente de la ONU, ya que uno entiende que dentro de su territorio hay derecho legítimo a la defensa, pero ya entrar a otro país es una evaluación más compleja realmente. Esto se ha visto en la historia de la humanidad, pues así son los conflictos delicados. Pero se dice que ese ataque de Israel fuera de su territorio, aunque esté motivado para neutralizar a sus enemigos, buscar ser objeto de ataques hacia Israel, todo esto conlleva a daños colaterales, siempre hay civiles. De hecho, estos grupos, realmente lo lamentable de estos grupos enemigos de Israel es que se refugian entre civiles, y cuando vemos estas actuaciones de Israel en otros territorios en donde buscan a neutralizar a sus enemigos, vemos daños colaterales, vemos asesinatos, vemos niños muertos, y eso es lo que se le cuestiona al gobierno, pues. Por supuesto que aquí hay ideologías de por medio, que hay percepciones de por medio, todo va a depender de la percepción que tengamos, incluso escatológica. Pero esas son las críticas que recibe tanto el gobierno de Israel como estos grupos judíos extremistas que sí consienten inclusive la violencia para lograr sus objetivos. De cualquier manera, creo que la respuesta del cristiano es consagrar nuestros valores, nuestros principios cristianos,
Creo que sí hay derecho a la defensa, derecho legítimo a la defensa, pero todo tiene que tener una buena motivación. Incluso la respuesta al programa es legítimo, ¿no? Orar por Israel o por Jerusalén, depende de la motivación, siempre va a ser la respuesta. Con lo cual, creo que el cristiano, incluso descansando en Cristo, descansando en el Señor, puede entender que todo esto está en control de la providencia divina, en control de la soberanía de Dios, aunque hay cosas que no podamos entender, ahí entendemos que aplica el juicio de Dios. Los juicios de Dios son, por supuesto, lamentables, no es porque Dios los causa, sino que son, pues, las respuestas y las consecuencias mismas de que la gente rechace sus designios, y creo que es una forma sana de verlo. Estoy tratando de dar una respuesta general en donde todas las personas, independientemente de su línea escatológica, puedan coincidir para que tengamos un cristianismo más neutral. Perfecto, perfecto, muy, muy interesante. Y justamente resaltar aquí el papel o el rol de algunas organizaciones incluso consideradas terroristas dentro del mismo Estado de Israel. A veces uno asocia grupos terroristas solamente a Hamas, Hezbollah, ISIS, pero dentro del Estado de Israel incluso se han denominado o se han rotulado movimientos como el movimiento Catch, que es justamente prohibido justamente. El primero que mencionó, sí. Claro, por terrorismo. Sí, entonces este judaísmo ortodoxo ultranacionalista cree que los no judíos, incluidos palestinos, deben vivir bajo estrictas restricciones en Israel, y la frase correcta que hace poco mencioné de Itamar Ben-Gvir, que es jefe de seguridad del Estado de Israel, dice: mi derecho a caminar por el monte del templo es más importante que la libertad de culto de los musulmanes. Hay que expulsar a todos los árabes desleales. Esta persona que vemos en pantalla justamente era jefe de seguridad, justamente en los eventos terribles que pasaron el 7 de octubre del 2023, cuando el grupo terrorista Hamas invade una región alejada de la nación de Israel, del Estado de Israel, territorio israelí, y justamente, pues, como ya bien saben, sorprende a unos grupos de jóvenes que estaban celebrando una fiesta, creo que era la fiesta de Sukkot, estaban también compartiendo una fiesta rave, y no solamente había israelitas, también habían turistas en esa fiesta. Fallecen casi 1.000 personas o más de 1.000 personas, y 250 personas son secuestradas, y esto hace que el Estado de Israel reaccione, condene a nivel mundial, ¿verdad?, algunos estas acciones terroristas, y genera justamente lo que ahora estamos viviendo. Hamas, o la Franja de Gaza, perdón, ha sido casi destruida. Incluso el historiador israelí Omar Bortov denuncia un genocidio, y este es un historiador israelí. Un historiador israelí denuncia a su propio Estado, a su propio gobierno, diciendo que en Gaza se estaba experimentando un genocidio. Entonces, nosotros debemos, hermano Betancur, y yo sé que en eso vamos a estar de acuerdo, en poder discriminar, en el buen sentido de la palabra, qué es Jerusalén, qué es ese pueblo, que no necesariamente tiene que estar aliado o en la misma sintonía que el Estado de Israel, que hoy por hoy pues estamos viendo algunas conductas impropias, ¿verdad, hermano? Definitivamente. Es muy lamentable porque las implicaciones religiosas llevan a esto. Hay mucho de ambos lados hay posturas muy radicales. Ambos se creen, tanto israelitas como palestinos, con derecho divino de poseer Jerusalén. Hemos visto cómo fallan las mediaciones diplomáticas. De verdad yo veo muy, muy difícil que diplomáticamente, porque sí, hay mecanismos políticos para resolver este conflicto. Si Israel, como lo propuso la ONU, es un Estado internacional, pues va a tener sus sedes políticas o sus organismos, instituciones internacionales. Es decir, va a haber un parlamento en donde va a tener que limitarse jurisdiccionalmente un territorio, y a través de votaciones van a tener que dirimir sus conflictos. Pero eso, cuando vemos en contraste con la realidad, parece muy, muy utópico, porque de verdad que es muy obvio que la diplomacia ha fallado,
por tanta violencia de ambos lados. Por eso veo más viable, y ahorita termino con la parte que me preguntaste, que Jerusalén tenga dos estados, que se divida estratégicamente. Jerusalén, una parte sea controlada completamente por Israel y otra parte controlada completamente por los palestinos, porque ese conflicto entre ellos parece no tener fin, pero cada quien podría entenderse dentro de sus propias tradiciones y su forma de ver, dentro de sus propias cosmovisiones. Ahora, desde el punto de vista espiritual y cómo lo podemos percibir nosotros los cristianos, obviamente está mal consentir que debe usarse la violencia para para buscar que el adversario sea atentado, ¿no?, en su vida, libertad y propiedad, simplemente porque hay diferencias religiosas, pues. Que simplemente porque una persona palestina está en ese territorio hay que sacarlo a la fuerza, incluso se consiente la muerte. No creo que un cristiano deba apoyar eso, independientemente de que lo piense un extremista de estos sectas judías o lo piense un palestino. Porque generalmente se habla, ¿no?, de estos grupos como tú mencionaste, Hamas, el ISIS, pero del lado de los judíos también hay, creo que puede haber un apoyo, entendiendo que sí, de verdad hay profecías inmersas en Israel, pero siempre con reserva. O sea, no podemos apoyar incondicionalmente cosas que contradicen la propia palabra de Dios. Así que bueno, políticamente yo creo que es más viable Jerusalén dividida con dos estados. De esa manera cada quien rige su jurisdicción con su cosmovisión, y buscar poner un conflicto, porque el orden bíblico, Dios permitió el propósito de la política y el propósito del comercio es evitar la violencia. El propósito de realizar transacciones comerciales y que haya un sistema de justicia, que es según Romanos 13, el propósito de la política, es precisamente para evitar la violencia. Y esto se tiene que promover, se tiene que celebrar cuando los acuerdos vayan en ese sentido, y definitivamente rechazar la muerte de inocentes. Un cristiano jamás puede consentir que se estén asesinando, mucho menos que haya terrorismo, mucho menos que haya genocidios, del lado que sea. Así que es momento para que el cristiano esté bien claro en cuáles son sus principios y valores que vienen de la palabra de Dios. Por supuesto que sí, y también invitar a nuestros hermanos en Cristo a que podamos estar con las antenas bien despiertas, ¿verdad? Para ver, para poder discriminar, analizar, desarrollar un pensamiento crítico y no necesariamente idealizar un Estado que no necesariamente, vuelvo a repetirle el término, no necesariamente responde a algo que esté en la Biblia. Definitivamente el Estado de Israel no está en la Biblia. Siempre la Biblia habla de un remanente escogido por fe, como lo dice Romanos 11, creo, Romanos 9, si no me equivoco. Y cuando es por gracia, ya no es por obras, y si fuera por obras ya no sería gracia, y si fuera por gracia ya no sería obras. Ese remanente escogido es por lo cual nosotros debemos orar a Dios, porque tanto el gazatí, ¿verdad?, el habitante en Gaza, este pequeño, creo que solamente son 68 kilómetros nada más de territorio, y es el mismo... Hay mujeres civiles, sí. Exacto. Incluso según la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es el estado que mayor densidad de población tiene por kilómetro cuadrado. Entonces, esa persona, ese gazatí, necesita tanto a Cristo como lo necesita el israelí que está peleando, o el que quiere, pues, tal vez apropiarse de algunos territorios que no le convienen, ya que la ONU, a través de algunos acuerdos y organizaciones internacionales, algunos acuerdos como el Acuerdo de Oslo, emplazó a Israel a retirarse de algunos lugares, cosa que Israel como Estado no lo ha hecho. No ha pasado por alto esas recomendaciones, hermano Eleazar. Estamos terminando esta parte ya final del programa y queremos adelantarnos un poquito. ¿Cuál sería en todo caso sus comentarios últimos a través de esto, aspecto geopolítico del Israel de hoy? Yo sé que más adelante también estaremos invitándolo nuevamente, porque todo el mundo va cambiando, la política va evolucionando, se va moviendo. ¿Y cuál sería usted, hermano Betancourt, la conclusión de este tema? Sí, bueno, creo que podría separar un análisis político, geopolítico particularmente, de lo que es la justicia y la parte espiritual.
A mí lo que me da más paz de entender este conflicto es entender que hay unos derechos que Dios consagró en la Biblia, que son nuestros principios, repito, y nuestros valores establecidos en la palabra de Dios, que tenemos que consagrarlos y darle supremacía porque son sagrados. Y en cualquier país, ciudad, cualquier persona que vaya contrario a estos derechos o que viole estos derechos, definitivamente se tiene que rechazar, sea quien sea. Por otro lado, esos son nuestros principios, nuestros valores como cristianos. Además, el amor, la misericordia, el perdón, también entra en lo que es la justicia propiamente, pero tenemos que enfocarnos en una justicia espiritual. No quisiera dar una opinión muy parcializada dependiendo de mi línea escatológica. Yo soy premilenialista histórico o apostólico, también se le llamó así, premilenialismo apostólico. Quisiera dar un cierre más generalizado y creo que la mejor forma de entender todos estos conflictos geopolíticos desde el punto de vista de justicia y espiritualidad es entender que Dios está en control de todo, que Dios sabe cuándo bendecir, Dios también sabe cuándo castigar, y cuando se habla de castigo es precisamente por desobediencia tanto de Israel como de las naciones. Todos los países pasamos por juicio divino. Así que quien no quiera entrar a profundidad, descansar en Cristo, que el Señor está en control y que Él hace justicia. Y así queremos profundizar más en la escatología o en la geopolítica. Por supuesto que tenemos que tener, digamos, un conocimiento más particular, un juicio muy afinado, para que no quede en entredicho la ética cristiana y, por otro lado, actuaciones de un país o de grupos o de sectas que contradigan nuestros principios. Y para eso, bueno, hay que tener un juicio. Eso sería mi recomendación al final, tanto geopolítica como espiritual, y descansar en el Señor, aun cuando las cosas son muy lamentables, que es producto de una naturaleza caída que hay en toda la humanidad. Juzgad con justo juicio, dice nuestro buen Dios. Perfecto, hermano. Queremos, no se vaya ahí, queremos, para finalizar rápidamente, Hechos capítulo 15, queremos leer el apóstol Pedro. En este primer concilio de Jerusalén, el apóstol Pedro dice: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ellos, purificando por la fe sus corazones, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y aquí viene la frase que queremos resaltar en el desarrollo de este programa especial que Dios ha permitido que lo desarrollemos. El verso 11 de Hechos 15 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Así que el apóstol Pedro Amén. Decía: nosotros vamos a ser salvos por la fe en Cristo, tanto como los gentiles, y ya no hay ninguna acepción de personas. Así que Dios ha derribado ese muro y ha hecho de los dos un solo pueblo, dice la palabra del Señor. Hermano Eleazar, le agradecemos mucho de poder estar aquí. Nos hemos gozado con su participación, aunque hemos tenido la sensación de que ha sido muy poco tiempo, hermano, y ha quedado tanto como nuestro hermano Néstor Díaz, que esperamos en Dios volver a contar con su presencia, tanto como usted, hermano, lo vamos a estar molestando muy seguido, y le pedimos mil disculpas y agradecer su gentil disponibilidad, hermano, su conclusión final de este programa. Para mí es un gozo, hermano, compartir conmigo. Es mi oración y mi deseo que el Señor te continúe inspirando y dando fuerzas para que sigas siendo instrumento de bendición a través de tu programa, y todas las personas que no conozco pero que puedan estar en el equipo de producción también, bendiciones, y por supuesto extensiva la bendición a todos los hermanos en Perú que están en sintonía de este programa y fuera de este programa. El propósito, como iniciamos, terminamos: glorificar a Dios y crecer en el conocimiento de la palabra y crecer espiritualmente en Cristo Jesús. Muchísimas gracias, hermano. Un gozo. Convocando, hermano, porque como bien sabe, ya la presidenta del Perú, la señora Dina Boluarte, ha convocado a elecciones hace pocos días atrás. Y bueno, y es necesario, hermano, su ciencia, su conocimiento que usted tiene para poder ayudarnos a esa generación. 2 millones de nuevos electores, hermano Eleazar, 2 millones de peruanos
van a participar por primera vez en esta convocación de elecciones y necesitamos mucha su ciencia para poder informar, tanto sea bíblica, de los 2 millones, ¿cuántos cristianos habrán y que de repente pues votan por evitar una multa, por simplemente pasar este derecho civil, que ni siquiera es un derecho para ellos, porque es una carga? Entonces, hermano, pues sí, esperamos contar con usted. Yo sé que así va a ser. Un abrazo fuerte, hermano Eliazar, Dios le bendiga mucho. Nos despedimos de este programa, hermano, que Dios le bendiga mucho. Bueno, hemos desarrollado el programa del día de hoy. Agradecemos a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo de poder darnos esta oportunidad, esta puerta que se ha abierto a través de las redes sociales y principalmente por ABN Radio. Agradecemos a la producción de ABN Radio y de este programa Nacidos con Propósito, que hemos podido llegar como todos los miércoles a las 7 de la noche, poder emitir nuevamente este programa con el tema Jerusalén o el Estado de Israel, ¿por quién debe de orar la iglesia? Creo que ha sido muy apropiado, muy extenso la explicación también del hermano Néstor Díaz, quien saludamos desde aquí, desde Lima, Perú hasta Nueva York, tanto como también nuestro hermano Eliazar Betancourt, que siempre está solícito y siempre apoyándonos. Le agradecemos a todos los espectadores. Conmigo será hasta el próximo miércoles en una nueva emisión del programa Nacidos con Propósito. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos vemos.